Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y en el video de hoy estamos por Trindade, que es un barrio de acá del norte de la isla, voy a decir, acostumbrado siempre, del centro de la isla. Hoy estamos, claro, en otra parte, en otra Claro. ubicación. Y hasta nosotros mismos estamos un poco mareados porque no venimos muy seguido para el centro. Sí. Pero claro, es Trindade, uno de los barrios de acá del centro de Florianópolis, de la isla. Claro. Bueno, ¿y qué andamos haciendo por acá? Vinimos a hacer unas vueltas porque, como la mayoría de ustedes saben, nosotros hacemos varios servicios para los que se vienen a vivir acá. Entre ellos hacemos asesorías personalizadas, gestorías, y hacemos un servicio de asesoría completa para la licencia de conducir extranjera, para hacer la conversión por la brasilera. Entonces hacemos la traducción y también explicamos todo paso a paso y demás. Así que bueno, y justamente vinimos a buscar dos traducciones de licencia de conducir uruguayas, que justamente estaban para retirar, para que puedan hacer su conversión por la libreta de conducir brasilera, sin tener que hacer teórico ni práctico ni nada de eso. Así que es un éxito. Y bueno, y ya de paso metimos un video. Además vamos a nosotros también pasear un poco, vamos a ir al shopping, vamos a ir al cine, a ver una película que se está hablando bastante ahora, ¿no? No sé si ven el color rosa predominante por estos lados, la película de Barbie, que en realidad no era que la queríamos ver así, súper fanáticos. Obviamente siempre me gustó Barbie, capaz que a muchos no les interesa esto, pero bueno, en fin. Era la película que estaba ahora y hay muchas críticas que dicen que en realidad uno piensa que va a ser medio una pérdida de tiempo, pero dicen que está buena. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara la película. Además, sí, estamos pensando, hace meses que no venimos al cine. La última vez que vinimos fue en febrero, que incluso les hicimos un video que vinimos a ver una película, sí, por San Valentín. Claro. Y bueno, hace, no sé, como 6 meses que no veníamos al cine, así que bueno. Y andábamos entre ver esa o la de Oppenheimer, que pinta muy bien también. Pero bueno, esa capaz que otro día la vemos. ¿Ustedes son de ir al cine? ¿Les gusta ver películas? ¿O son de no mirar tele, no mirar películas? ¿Son de otra cosa? Dejen en los comentarios, así también nos vamos conociendo. Mal, sí, a nosotros nos encanta el cine. Siempre nos gustó, siempre fue un paseo muy común para nosotros, tanto allá en Montevideo, que íbamos al Movie Center. Allá íbamos mucho más seguido. Como acá, que al principio estaba un poco la barrera del portugués, tanto si era hablada en portugués, como si era subtitulada, o de qué o no. Pero bueno, en realidad después como que bastante rápido en realidad como que nos acostumbramos y eso, y ahora está. Igual si podemos, siempre tratamos de ver en el idioma original con subtítulos en portugués, aunque obviamente nosotros ya manejamos bastante bien el idioma. Pero esto es un buen tip para las personas que vienen a vivir o se vinieron ya y están hace poquito. Nosotros ya les dejamos esta info en el canal, pero también en Instagram, un reel de que los lunes y martes todavía sigue esta promo, así que la estamos aprovechando. Y ustedes también, si les gusta, podrían aprovecharla, que sale la mitad de precio, la entrada de cine. Y justamente esta información y muchas más nosotros compartimos no solo acá en YouTube, sino que hay cosas que los compartimos solo en Instagram. Entonces no olviden de seguirnos por Instagram. Es el mismo nombre que el canal, así que pueden directamente buscarnos, o también pueden, con el link de la descripción, ir directamente a Instagram, ya seguirnos y estar atentos a toda la información que también subimos por ahí todos los días. Bueno, les queremos contar también que les interesa muchísimo este tema, creo que más que nada sobre el tema del clima. Está rarísimo, nosotros les subimos un video el domingo que estaba una ola de calor que se esperaba acá en Floripa, y bueno, en realidad estaba medio fresquito, estaba bastante ventoso y con humedad. El domingo mismo que nosotros nos quedamos editando el video,
Hizo un día precioso de máxima de 25 grados, de playa, estuvo re lindo. Más, mirá, llegó a ser 26 o 27 creo, ¿no? No sé, 26 me parece, 26, más ahí de va, 26 está, creo 26 que no. creo que Estuvo ahí va. lindo, para la playa estuvo Sí. soleado. Y bueno, hoy está así la humedad, que Heavy. nos tiene cansados. Y bueno, está lindo en realidad, hace calor. Pero estamos viendo, obviamente, esto que nos sigue llamando la atención, personas, así como nosotros, de manga corta, musculosa, muriéndonos Claro. de calor igual por esta humedad. Sí, tal Y cual. personas con gorro, con campera, hasta con bufanda, Mal. polera, abrigados, que para nosotros esto es No, calor en realidad. mal, esto es una locura, o sea, está haciendo 24 grados y justamente yo estoy de remera, estamos los dos de vaquero y ya por sí nos estamos muriendo de calor, así que está tremendo. Pero sí, claro, gente de repente que viene de lugares de más calor, que no está acostumbrado a esta temperatura fría, claro, de repente realmente le da frío y están recontra abrigados. Y bueno, en esta zona del centro, que nosotros la estamos recorriendo ahora para ir hacia el lado del shopping, pero nunca habíamos venido así a recorrerla, conocemos, pero está bastante buena, es completa como cualquier zona del centro acá de la isla. Sí. Son distintos barrios y bueno, este es uno. Claro, uno tiende a decirle centro a todo el centro de la isla, pero en realidad, claro, hay varios barrios dentro del centro y Trindade es uno de esos, uno de los más grandes, que nosotros, claro, habíamos pasado en auto, pero o algo o cosas puntuales, pero nunca hemos recorrido así caminando bien realmente, sí, ¿no? La verdad que son zonas re lindas, tenés la zona bien céntrica donde tenés de todo, desde puestos de combustible, bancos, almacenes, no sé, loyas de todo sí. tipo. Tenés la Rambla cerca, que es un buen punto obviamente para cualquier zona del centro, pero algo que vemos que está bueno también, como el norte de la isla también, se ven las montañas, los morros, que tenés buena vista, es muy lindo. Y cerca de los morros acá hay varias construcciones que son como mini favelitas. Y hay pila de casitas construidas que solo las vas a ver en el centro, hasta donde sé, de toda la isla. Justamente acá en el centro, acá en la parte de Trindade, un poquito hacia el lado contrario a la Rambla, justamente tenemos algunos morros, que hay muchísimas casas. La verdad que es tremendo, y tremendas subidas, que a nosotros eso siempre nos llama la atención, nos sorprende. Y después, claro, en el centro también, más hacia la parte de Saco de Limoes y eso, también hay varios morros, también hay muchísimas casas por ahí, hay subidas recontra pronunciadas que quedas de cara, y que, bueno, y que claro, justamente también eso, para cuando uno está manejando, nosotros nos pasó de meternos por acá adentro, por Trindade, una vez cuando hacíamos poquito, que teníamos el auto y poquito estábamos viendo acá, y había una subida que era una locura, un día de lluvia, nos agarramos un susto tremendo. Así que bueno, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, ahora estamos saliendo del barrio, de la zona de Trindade, y estamos entrando ¿a dónde? Ni idea. Yo pensé que sabías. No sé, la verdad. Bueno. O sea, porque ¿qué pasa? La parte de la Beira Mar. Claro, porque ¿qué pasa? Acá es como que tipo uno dice, el centro de Floripa. Y todo esto es el centro de Floripa para, ¿no? No sé, capaz que no para todos, pero para nosotros. Entonces como que uno medio como que no lo toma en cuenta como las diferencias de barrios. Esta parte no sé la verdad bien cómo se llamará. Bueno, es la parte que está la Rambla, la Beira Mar Norte, y tenemos los shoppings Beira Mar Norte, que ya hicimos un video además de la parte céntrica, después está el mercado público, y bueno, está toda esa zona. En la zona de Trindade, de la que nosotros veníamos, está la Universidad Federal de Santa Catarina, la UFSC, y también vimos cerca de una placita de ahí de Trindade un anexo de la facultad para idosos.
para personas mayores, que no sabíamos mucho sobre ese tema, la verdad que nos llamó la atención y está muy bueno. Está muy bueno, la verdad que sí, es una buena iniciativa. Y después la UFCC es un campus inmenso con todas las universidades públicas de acá, en la que, claro, ahí como que se concentra todo, que nosotros eso, no sé, nos llama bastante la atención, porque allá en Uruguay, como que estaba una universidad para cada cosa, obviamente, pero en distintos, estaban la mayoría cerca del centro, pero no estaban como cerrados dentro de un campus así, claro. Todo en un mismo lugar. Mismo en una universidad, por ejemplo, yo me acuerdo que entré a la de psicología y después también entré a hacer oftalmología. En la de psicología tenías clase en un anexo por un lado, en vez de la facultad mismo, en el lugar físico. Después, en oftalmología, cuando estudié, también tenías que ir a otros lugares. Claro. Y quedaban recontra lejos. En la de economía también, yo fui a la Universidad de Economía y también tenías un anexo. Y a veces tenías clase en la Universidad de Derecho, nada que ver. Entonces, pero está bueno que esté todo unificado así en un mismo lugar y voy a la universidad y voy a ese lugar, no estoy dando vueltas por media ciudad que cansa. Sí. Y aparte está bueno porque tienen como una parte toda de comedores para que justamente puedan almorzar ahí los estudiantes, que prácticamente es gratis, o sea, creo que no es gratis, pero es como un ticket así súper barato, para que justamente puedan directamente almorzar así ahí y ya seguir. Entonces eso está buenísimo. Así que bueno, eso si les interesa que hagamos un video específico sobre las universidades públicas de acá de Florianópolis, mostrándoles, si podemos, si nos dejan entrar a la UFCC, déjenos acá abajo en los comentarios y analizamos hacerlo. La verdad que estaría interesante aparte para conocer, porque adentro no conocimos. Y otra cosa que está acá en Trindade es el Shopping Villa Romana, que es el viejo Shopping Itaguamí, ¿no? ¿Cómo era? Iguatemi. Sí, Iguatemi. Bueno, nos estábamos fijando y teníamos razón, en realidad no estábamos cerrados. Literalmente esta es la parte centro. Justamente, si bien para la mayoría el centro es toda la parte centro de la isla, hay un barrio que se llama Centro-Centro, que es donde está el Becamar Shopping. Que es donde les hicimos el video, como les decíamos, del mercado público, que están los shoppings, que está toda la parte central, las oficinas donde la gente trabaja. Ese video se los dejamos acá en el final de este video, se lo dejamos por acá, por si no lo vieron, que está bastante completo. Está súper completo. Todo, casi todo lo que hay en el centro. Y bueno, está buenísimo. Está muy lindo, aparte recorrimos muchas cosas, mostramos mucho, está muy lindo ese video, así que se lo recomendamos. Y bueno, y acá andamos por el centro. Y acá estamos pasando justo por la Policía Federal, un lugar icónico para quienes se quieren venir a vivir para acá. Para quienes emigramos. Claro, así que bueno, que acá comenzó, como quien dice. Bien frente a la Rambla. Claro. O sea, es imposible perderse, está acá en el centro. Sí. Y está enfrente a la Rambla. No hay forma de errarle, así que bueno, la verdad acá, que Policía Federal. Acá como quien dice inició todo, ¿no? O sea, si bien no exactamente, pero ya el proceso legal para uno ser residente acá en Brasil, para poder quedarse a vivir acá, legalmente obviamente. Y para quienes ya viven en Florianópolis o vienen de turistas pero quieren venir a conocer acá el centro de Florianópolis, ya sea Trindade mismo o el centro, la verdad que si vienen en auto, bueno, ni hablar, bastante fácil, pero si no, en ómnibus hay bastantes líneas, bastante, ¿cómo se dice? Que pasan bastante seguido, o sea, entonces no hay mucho problema para venir. Y en cuanto a la noche, hasta las 11, 12 de la noche hay ómnibus en general, de la mayoría de las líneas. Hay que fijarse, es algo que hay que tenerlo en cuenta y hay que tener cuidado porque acá no hay líneas toda la madrugada,
como hay en otros países, así que eso es algo que después cortan a algunos a las 12, algunos a la 1, algunos 11 y pico, y después hasta las 4, 5, 6 de la mañana no salen más, así que bueno. Sí, eso lo tienen que tener en cuenta si van a andar así en ómnibus, Sí. que claro, no es como otros países. En Uruguay había cada tanto de madrugada algunas líneas de ómnibus que salían y bueno, te quedabas, no sé, 1 o 2 horas esperando, pero tenías. Acá literalmente sale una línea que se dice madrugada o algo así. Y bueno, tienen ese nomás, pero sí, 11, 12 de la noche corta la línea de ómnibus y bueno, tienen que irse de donde estén si se van a tomar ómnibus antes. Y una cosa que mucha gente nos pregunta es el tema de la seguridad acá en el centro de la isla, porque bueno, a ver, es considerado de que, claro, como los barrios más del norte de la isla y eso son más balneario y el centro es más ciudad mismo, como que puede ser un poco más inseguro. La verdad que nosotros anduvimos por las calles principales, así que bueno, tampoco es que nos hayamos metido mucho hacia las ramificaciones, pero hemos venido grabando así con el estabilizador, el celular que llama recontra la atención, los micrófonos, o sea, que está, claramente llaman la atención. Sin embargo, lo más bien, tanto ahora como otras veces que hemos venido a grabar acá al centro, a Trindade y a todos estos barrios de acá, ningún problema. A ver, en ninguna parte de Florianópolis hemos tenido ningún problema en cuanto a seguridad. Así que bueno, ni en Ingleses, ni en Canasviegas, ni en ningún otro barrio. Pero acá en el centro no es distinto. Así que bueno, para que sepan y para que tengan en cuenta las personas que justamente como que nos preguntan bastante de ese tema.